tiene de ofrecerle algo poco recomendable o que no se haya pedido. Así pues, a Krishna no se le debe ofrecer carne, pescado ni huevos. Si él deseara esa clase de ofrendas, lo hubiera dicho. En lugar de eso, él pide claramente que se le dé una hoja de fruta, flores y agua. Y de esa ofrenda él dice, yo la aceptaré. Por lo tanto, debemos entender que él no aceptará carne, pescado ni huevos. Las verduras, los granos, las frutas, la leche y el agua constituyen los alimentos indicados a los seres humanos. Y el propio Señor Krishna nos prescribe. Cualquier otra cosa que comamos no se le puede ofrecer a él, pues él no la aceptará. De modo que si ofrecemos esas otras comidas, no estaremos actuando en el plano de devoción amorosa. En el capítulo 3, verso 13, Sri Krishna explica que solo los remanentes del sacrificio están purificados y que solo esos remanentes son aptos para el consumo de aquellos que están tratando de progresar en la vida y liberarse de las garras del enredo material. De aquellos que no ofrecen su comida, él dice en el mismo verso, que solo comen pecado. En otras palabras, cada una de sus bocadas simplemente aumenta su enredo en las complejidades de la naturaleza material. Pero el acto de preparar sencillos y sabrosos platos de verduras, ofrecerlos ante el retrato o la deidad del Señor Krishna y postrarse y orarle a él para que acepte esa humilde ofrenda, le permite a uno progresar firmemente en la vida, purificar el cuerpo y crear tejidos serenos finos que lo llevarán a uno a tener un pensamiento claro. Y por encima de todo, la ofrenda debe ser y por encima de todo, la ofrenda se debe hacer con una actitud amorosa. Krishna no necesita comida, puesto que él ya posee todo lo que existe. Mas, aún así, él aceptará la ofrenda de alguien que desea complacerlo de esa manera. El elemento importante al preparar, servir y ofrecer es actuar con amor por Krishna. Los filósofos impersonalistas que desean sostener que la verdad absoluta no tiene sentidos, no pueden entender este verso del Bhagavad Gita. Para ellos, o bien es una metáfora o una prueba del carácter mundano de Krishna, el expositor del Bhagavad Gita. Pero en realidad Krishna, la divinidad suprema, tiene sentidos y se afirma que sus sentidos son intercambiables. En otras palabras, cada uno de sus sentidos puede realizar la función de cualquier otro de ellos. Eso es lo que quiere decir que Krishna es absoluto. Si él no tuviera sentidos, difícilmente se podría considerar que él está colmado de toda clase de opulencias. En el capítulo 7, Krishna ha explicado que él fecunda la naturaleza material con las entidades vivientes. Eso lo hace con lanzar su mirada sobre la naturaleza material. Así que en este caso, que Krishna oiga las amorosas palabras del devoto al ofrecer la comida, es totalmente idéntico a que él coma y de hecho la prueba. Este punto se debe recalcar. Debido a su posición absoluta, su acto de huir es totalmente idéntico a su acto de comer y saborear. Sobre el devoto, quien acepta a Krishna tal como él mismo se describe, sin interpretaciones, puede entender que la suprema verdad absoluta puede comer algo y disfrutarlo. ¿Se escuchó bien atrás? Sí, perfecto. Bueno, vamos a repetir el verso. Patam pushpam param toyam yomevakya payachati tat aham bhakti upaditam ashnam payatatmana. Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor,
una fruta o agua, yo la aceptaré. Sí, Chaitanya Bueno, entonces este verso es un verso muy importante y se encuentra en el capítulo 9 del Bhagavad Gita. ¿No? El capítulo 9 se conoce como el conocimiento más confidencial, más íntimo, en donde Krishna está revelando, ¿no?, su deseo más confidencial. Entonces Pablo menciona el significado acá. ¿No? Krishna menciona 2 veces en el verso Bhakti, ¿no?, para enfatizar la importancia del Bhakti. ¿No? Bhakti, el amor puro. Pablo explicaba que en el mundo material lo que se deriva del amor, ¿no?, es kama, lujuria, ¿no?, mientras que el amor espiritual, ¿no?, es bhakti. El amor material es el amor que yo te amo porque tú me das algo. Yo consigo algo. ¿No? Si no me lo das más, chao, ándate. El divorcio, por ejemplo. Entonces, en realidad, kama, ¿no?, la palabra amor se usa en todas partes. En la publicidad, en todas partes, amor. ¿No? Pero en realidad es un amor calculado. Entonces, pero cuando se habla de Bhakti, Bhakti está completamente libre de todo ser personal. No hay una motivación. No es que yo te sirvo porque como hay una recompensa si hay un resultado para ti. ¿No? Entonces Bhakti, ¿no?, Krishna menciona 2 veces la palabra Bhakti para enfatizar esa actitud, esa relación amorosa. ¿No? Ella, Krishna, ¿no?, como Pablo menciona el significado, Krishna tiene todas las opulencias, infinitamente, no sé, ilimitada. ¿No? Su belleza es ilimitada, su riqueza es ilimitada, su conocimiento es ilimitado, ¿no?, hasta su renuncia es ilimitada. Pues incomparable. ¿No? Así como, ¿no?, se cuenta cuando Krishna estaba, bueno, 10º canto explica cuando Krishna a veces salía a bailar con las mujeres, ¿no?, a medianoche en la selva. Entonces, ¿no?, Bhagavad decía, eran las mujeres más hermosas en creación, y Krishna estaba bailando con ellas. Y en un momento Krishna renunció, se fue. ¿No? Ningún hombre puede hacer esto. Pero Krishna, ¿no?, es, bueno, incomparable, ¿no?, con todas las personas existentes. ¿No? Entonces la renuncia, ¿no?, la fama que tiene Krishna. ¿No? El otro día estábamos hablando que las verdaderas personas famosas son personas como Krishna, ¿no?, Rama, Buddha, mismo Jesús. Después de miles de años todavía se habla de ellos. Todavía hay gente que se interesa por las enseñanzas de ellos, por el ejemplo que han dado. Mientras que todos los demás van desapareciendo. ¿No? Solo han aparecido como creando algún estudio, algún problema y desapareciendo. ¿No? La fama, pues, pierde la fama, pues, entonces Krishna es ilimitado. ¿No? Entonces parece como ridículo que ofrecer una hoja o una flor. Krishna creó todas las hojas en existencia, ¿sí? Todas las flores, ¿no?, toda la agua que se dice acá, ¿no?, si alguien ofrece contribución, agua, ¿no?, debajo, la hoja, la flor, ¿sí? Claro que en otro contexto, bueno, en otra instancia Pablo decía, pero también hay una diferencia entre las flores y los frutos y el agua. ¿No? Por ejemplo, se glorifica el agua del Ganges como sagrado, purificante. Pablo decía, ¿no?, bueno, y la flor, el otro,
no son esas flores a veces que te muestran como flores de luto. Flores de luto son así grandes. No muy lejos acá, hay muchas flores de luto en Guyana. ¿No? Hay muchos hindúes que han venido a vivir ahí. Entonces, cuando uno va a Guyana, en todos los lugares tienen canales, ¿sí? ¿No? Así de agua. Y están llenos de flores de luto, blancas y rosadas, muy hermosas. Los pujaris de nuestros templos salen con una cosa gigante, palos, ¿sí? Con la cosa ahí, y van y sacan las flores de luto. Y las ofrecen a las deidades, a Shlakaupa, ¿no? Ahí le dan guirnaldas de flores de luto. Bueno, ¿no? Entonces Baba decía así, el agua muy sagrada, muy especial, la flor de luto. Y Baba decía, mango es el rey de las frutas. ¿Qué más fue? Hojas. Y hojas. ¿No? Cuando se hacen ofrendas de boga, ¿no? Se ofrece comida, ¿no? A las deidades. Normalmente la ofrenda es completa cuando se ponen las privaciones y la hoja de tulas. Así que, bueno, pero igual, ¿no? Acá Krishna dice, si alguien ofrece una flor, un poco de agua, y el resto, ¿no? Si se ofrece con devoción, yo lo acepto. Aunque Krishna tiene todo esto, ha creado todas las flores, el otro ha creado todo lo demás. Pero Krishna decía que ha traído la ofrenda que se hace. ¿No? Y Baba dice acá, ¿no? Comienza diciendo en el significado, todas las personas inteligentes, ¿no? Desean devolverse conscientes, ¿no? Y no perder tiempo. ¿No? Ese tiempo tan importante que hemos logrado al obtener una forma humana. En realidad, Chanakya Pandit decía, cuando se pierde un momento, no se preocupará de ese momento, ni pagando millones de dólares. Y a veces también decimos, por ejemplo, cuando un devoto tiene cumpleaños, ¿no? Entonces normalmente las personas ven, ¿y cuánto es? Y nosotros decimos, ¿cuánto menos? ¿No? ¿Cuánto menos? 50 menos, 40 menos, ¿no? 10 menos. O sea, ahí al ir al tiempo es lo más importante, lo más valioso que tenemos en la vida. ¿No? El cuerpo humano es el cuerpo humano. Porque de esta manera recibimos la oportunidad de una oportunidad. Como ya mencioné el otro día, en la forma humana no podemos solucionar todos los problemas existenciales. O sea, ¿cuáles son esos problemas existenciales? Nacer, envejecer, enfermarse y morir. Esto en realidad son nuestros problemas. ¿No? Pero en el plano material, la gente no considera eso como se dice, no se puede solucionar eso. ¿No? Pero Krishna nos explica cómo nosotros podemos solucionar ello. Al revivir nuestra conciencia de Krishna, nos olvida el corazón. Todo un proceso para despertarnos y servicio devocional. Ahora explica acá en la especie de los devotos puros atraen la atención del Señor, porque lo aman de todo corazón y no quieren perder más tiempo. Ahora dice 24 horas ocupados aquí en devoción. Nunca se olvidan, ni cuando duermen y sueñan. Están siempre relacionados con el servicio de devoción. Recuerdo que cuando yo era brahmachari jovencito y salimos a distribuir libros. Recuerdo una noche, bueno, durante el día estaba distribuyendo libros en esas escaleras que vienen de abajo, en el subte, y la estaba ofreciendo los libros. Me desperté, en la noche me desperté soñando. Se volvió tan intensivo que me fui ahí mismo con los libros en el sueño. Y también sabemos que cuando los servicios son muy intensos, ¿no? Por ejemplo, pujaris, ¿no? Se cuenta que los pujaris, ¿no? Tenían esa cosa, tenían una relación muy intensa con las deidades. Y mismo las deidades hablaban en el sueño,
O mismo Pablo aparece en los sueños de los devotos, de sus discípulos. Y también los no discípulos, también. Muchas veces también. Por ejemplo, recuerdo una vez me apareció Pablo en el sueño, porque yo había cometido un error. Yo había especulado, ¿no? O sea, había como se decía algo que en realidad no está respaldado por los razones. Y recuerdo que Pablo apareció para cosas, no sé cómo se dice. Corregir. Corregir. Eso no tenía que haberlo dicho. Así que nosotros, ¿no? Al querer acercarnos a Krishna, lo más importante es la devoción. Y Rupa Goswami explica en la Necta Evolución, Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿no? Explica 64 principios en eso, ¿no? Regulando todas las actividades sensoriales, ¿no? El senso, el mente, ¿no? Sí, de esta manera. De esa manera, ¿no? Estamos, como dice, poniéndonos en la frecuencia, ¿no? La frecuencia, aprendiendo cómo llevar a cabo toda clase de actividades, ¿no? Comenzando con el Vana Shrama Dharma, ¿no? Regulando todas las actividades así, comenzando en el plano material, ¿no? Krishna tuvo sistemas para irnos elevando grado. ¿No? Muchas veces Pablo decía proceso de conciencia de Krishna, proceso gradual. Podemos ponernos impacientes, ¿no? En vez de practicar cosas, la paciencia. ¿No? Si las cosas no van bien en el comienzo, bueno, no hay que abandonar el proceso, ¿no? Sino que tener paciencia, seguir, ¿no? Seguir levantándose temprano y cantando las rondas, ¿no? Ofrecer todo lo que ingerimos, todo lo que vamos haciendo con devoción al Señor, lo más posible. En realidad, pasar se vuelve a pasar por esa actitud. Por eso, inclusive, también en el comienzo, no sé cómo se habla, ¿no? Acá, originalmente nosotros teníamos como reglas para la cocina. Cuando la gente entraba en la cocina, tenía que leer las reglas primero, ¿no? De limpieza, no hablar innecesariamente. No. Y ¿no? Cuando uno entraba en la cocina, primero tenía que bañarse, tomar la ducha, y vestirse en ropa limpia, y todo. Y bueno, ¿no? Pero muchas cocinas, ¿no? Cuando uno escucha ahí, ¿no? Por ejemplo, un templo, donde paso mucho tiempo, mi cuarto justo encima de la cocina, y el piso es muy fino, entonces se escucha todo. Y cada tanto tiempo tengo que bajar y decirle, por favor, no hablan tanta pachal para mientras que están cocinando. Bueno, eso, ¿no? Entonces debemos aprender, ¿no? El conciencia de Krishna es un proceso de, como ya dije, aprendizaje. Cómo llevar a cabo esas actividades, ¿no? En armonía, ¿no? Con los principios médicos o con Krishna, con el maestro espiritual. Para esto está el maestro espiritual, ¿no? Más discípulo en realidad significa shishya, significa discípulo, ¿no? Y discípulo proviene de la palabra disciplina, ¿no? Entonces, ¿no? Comenzando la vida espiritual, originalmente, ¿no? Los jóvenes aprendían, ¿no? De su brahmana o maestro espiritual. ¿Sí? Mandaban a los niños a cuidados, brahmanas, el pueblo, lo que sea. Y los brahmanas no cobraban, dependían completamente de Krishna. Y la gente, ¿no? Ofrecía, daban donaciones para la educación. Y lo que sobraba, el brahmana usaba para el bien de los demás. No ahorraba en la cuenta, pues no, porque le sobraba, ¿no? Sino que solo usaba, solo poseía lo absolutamente necesario, ¿no? Entonces esos profesores eran muy diferentes. Sí, recuerdo que yo iba al colegio, niño en el colegio, ¿no? Bueno, crecimos después de tiempo y empezamos a
por cierto, ¿no? Y los profesores siempre nos prohibían fumar, ¿sí? Pero en la sala de los profesores era una número uno. Eso no era, ¿no? Eso en realidad desde el punto de vista religioso, ¿no? Los que enseñan deben enseñar con su propio ejemplo, ¿no? De ahí viene el término acharya, ¿no? Alguien que nos enseñe con su propio ejemplo, ¿no? Entonces los brahmacharis, ¿no? Vivían con el guru, con el profesor, ¿no? Y no solo, ¿no? El profesor no solo les enseñaba en una clase particular, sino que dando el ejemplo, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? La educación debe ser basada, ¿no? En estas disciplinas que se mencionan en la clase, ¿no? Y esos principios están ahí para ayudarnos a purificarnos y los elevando cada vez más, ¿no? Y en realidad, ¿no? Preparándolos para dejar el cuerpo en buena conciencia, ¿no? Siendo completamente consciente de Cristo, ¿no? Así como Cristo dice la ¿no? Lo que uno piensa al momento de la muerte, esto forma la base de la próxima vida. Por eso le da mucha importancia, ¿no? A todo esto, ¿no? Y no como hoy en día cuando alguien se muere, lo esconden o lo dejan solo en el asilo, ¿cómo se llama? Así que Sino que le da mucha importancia a cuidar a los padres, los abuelos, ¿no? Para que se encuentren en buenas condiciones para dejar la escuela. Nuestro mismo lo mismo, nuestro movimiento, ¿no? Para los devotos enfermos o están por dejar el cuerpo, ¿no? Los cuidamos muy bien, ¿no? Les cantemos los santos nombres, les colocamos cuadros de deidades, ¿no? Muy importante, ¿no? Seguro que ustedes, devotos practicantes, ya han escuchado eso, ¿no? De devotos que han dejado con sus cuerpos en ese ambiente, ¿no? Vemos Srila Prabhupada. Prabhupada no solo nos enseñó lo demás, sino que también nos enseñó, nos mostró cómo dejar el cuerpo, cómo morir, ¿no? Y la muerte de Prabhupada era completamente pública, ¿no? No era como una cosa que no se escondía, como lo hacen hoy en día. Y hasta el fin, ¿no? Prabhupada estaba absorto en servicio, ¿no? Y estaba absorto en el santo nombre. Mismo hay un vídeo, ¿no? No sé cómo se llama en español. La última lección. La última instrucción. La última instrucción, ¿no? Muestra cómo Prabhupada está abandonando el cuerpo, ¿no? Llega el momento, ¿no? Que bueno, los devotos, ¿no? Estaban cantando los santos nombres para él. Y antes de esto, Prabhupada seguía traduciendo sus libros. Eso ya mencionamos hace unos días. Prabhupada había recibido esa instrucción de su maestro espiritual, ¿no? de predicar la lengua como esa empresa, ¿no? Y hasta el final Prabhupada estaba, ¿no? Siguiendo esa instrucción, ¿no? Chaitanya Maharaj, Kaluna, ¿no? Estaban con él. Chaitanya Maharaj, ¿no? Se mantenía el micrófono, Kaluna, Prabhupada había llamado a su pandit, ¿no es cierto? No sé cómo se le llama. Maestro. Erudito, pandit, erudito. Porque él leía sánscrito de Srila Prabhupada y Prabhupada daba la traducción y Prabhupada daba su significado. Y mismo en esa condición, ¿no? Prabhupada seguía siguiendo la instrucción de su maestro espiritual, ¿no? Era lo único de valor en la vida. Prabhupada había moldado toda su vida alrededor de la instrucción que había recibido de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Bueno, y ¿no? Volviendo acá, ¿no? Es un camino, ¿no? Y debemos, ¿no? Practicar este camino, ese servicio devocional lo más posible, lo antes posible. Hay un ejemplo en el séptimo canto de Srila Prahlad Maharaj. Prahlad había nacido en una familia
demoníaco. Hiranyakashipu era su padre. Era una persona sumamente demoníaca. Había practicado grandes austeridades, ¿no? Con las manos estrechas, por ejemplo. Se había quedado en un lugar sin moverse, ¿no es cierto? ¿No? Y había llamado la atención del señor Brahma. Y cuando Brahma apareció en frente de Hiranyakashipu, su cuerpo no se veía. ¿Por qué? Porque las hormigas se habían llevado su cuerpo. ¿Sí? Y se había quedado de forma sutil. Tenemos dos cuerpos, dos coberturas. La forma burda de los 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire, entonces, ¿no? Y más allá se encuentra la cobertura sutil, mana, buddhi, brahma, la mente, la inteligencia y el infierno. Entonces él se había quedado de esa forma, prácticamente invisible para personas ordinarias. Y Brahma apareció para parar con ese estudio. Él había creado muchos estudios por su austeridad. Entonces Brahma descendió y le preguntó, él había adorado a Brahma. ¿No? Se cuenta en Srimad Bhagavatam que él no tenía un concepto de Dios por encima de Brahma. Él pensaba que Brahma es el ser más superior. Entonces, ¿no? Cuando Brahma apareció, él decía, sí, dame la inmortalidad. Y Brahma dijo, lo siento mucho, pero yo no te puedo dar inmortalidad porque yo también soy mortal. Entonces Hiranyakashipu pensó, se está como, tratando de, ¿cómo se dice? Evadir. Entonces Hiranyakashipu empezó a formar un diferente. Decía, dame la promesa que yo no puedo morir en el aire, en el agua, ni en la tierra, ni durante el día, ni durante la noche, ni de un ser mantiene diferentes formas de vida, ¿no? Y de esa manera comenzó a formularlo tal, que al final pensaba, ahora sí, obtener la inmortalidad. Y de esta manera empezó a ser vuelto muy poderoso por esa bendición. Empezó a luchar en contra de los semidioses. Y se cuenta que era tan poderoso que los semidioses todos se escaparon, se escondieron. ¿No? Todas las personas santas se escondieron en todas partes. ¿No? Entonces tal Hiranyakashipu tuvo un hijo. Y este hijo era muy especial. Inclusive se menciona en el Bhagavatam que es uno de los Mahajas, los 12 Mahajas, una de las máximas autoridades con respecto a las ciencias de la vida. Entonces, Prahlad Maharaj, entonces volviendo, él había luchado con los semidioses. Y a veces ganaban los semidioses, a veces él y se batallas iban así. En un momento los semidioses habían entrado en el palacio de él y encontraron la esposa de Hiranyakashipu. Estaba embarazada. Entonces ellos pensaban, este niño que se encuentra en este vientre, hay que matarlo inmediatamente porque va a salir con ese demonio, como el padre, ¿no es cierto? Y cuando estaban por llevarla, apareció Narayana. ¿Quién es? Narayana. Y dijo, no le hagan nada. Esa, se menciona inclusive en Bhagavatam, se menciona cuando Narayana apareció. Todo el mundo inmediatamente lo capturó. Y inmediatamente hizo un caso. No era cualquiera que viene ahí y dice algo, mira, yo pienso que, ¿no? Chao. Sino que inmediatamente eran altamente educados sobre esa persona. Muy refinados, se encontraron con Narayana Muni, inmediatamente estaban trabajando. Y cuando Narayana Muni dijo, no la toquen. De ese niño que se encuentra en el vientre de esa madre, es una gran alma, personalidad muy especial. ¿No? Y llegan que me lleva a mi ashram para cuidarlo. Entonces lo aceptaron, se le llevó al ashram
Y como Narayana Muni es uno de nuestros Paramagurus, ¿no es cierto? Una de nuestras grandes almas predicadores, ¿no? Se dice que Narayana Muni tiene esa capacidad, no se define como Sita, ¿no? Sita, equipado con muchas Sita, con los poderes místicos, no sé cómo es eso. Ya. ¿No? Se dice que Narayana Muni ¿no? puede viajar, ¿no? Viaja por el aire. Y no solo acá, también puede entrar al mundo espiritual, ¿no? Tomar darshan de Narayana, Krishna. Y también aparece acá. Y como es una gran alma, está siempre preocupado por bien de los demás. ¿No? Entonces, en este momento, cuando la mamá vivía en el ashram, donde Narayana Muni, él empezó a instruirlo. No es así, ¿no? Como si me pago, ¿no? Esa clase de conocimiento. ¿No? Y se cuenta que después de un tiempo, ¿no? Bueno, ella ¿no? se volvió a vivir con su esposo. ¿No? Y lo que había escuchado de Narayana Muni, bueno, ya no pudo recordarlo muy bien, pero el niño del vientre había escuchado todo. ¿No? Se dice cuando un niño en el vientre llega a una cierta edad, más o menos como 7 meses, se vuelve completamente consciente, escucha lo que está pasando, ¿no? Y bueno, por eso es muy importante que las madres, ¿no? En ese momento no se ocupan del servicio devocional, cantan las rondas, el santo nombre, escuchan Srimad Bhagavatam, se asocian con personas santas, todo eso. Entonces, no, él había escuchado el Bhagavatam de Narayana Muni. Y cuando nació, ya nació como un Prahlad. Y ¿no? Bueno, él había recibido instrucciones de su maestro espiritual. Narayana Muni es su maestro espiritual. Sin maestro espiritual no se puede tener acceso a ese, como Krishna dice, el rey del conocimiento, o el conocimiento más completo. Bueno, entonces el padre hizo todos los arreglos para que se educara bien a su hijo. Y trataron de educarlo muy bien, inclusive tenía 2 profesores, digamos, ¿no? Y para que le enseñen, pero no le enseñan el servicio devocional, ¿no? Sino que le enseñaba, ¿no? cómo gobernar, cómo distinguir entre amigos y todas esas cosas. Y a Prahlad Maharaj le gustaba mucho eso, porque él tenía una conciencia completamente diferente. No consideraba, no hacía distinción entre amigos y enemigos. Entonces, ¿no? cuando empezó a asociarse con los otros niños en el colegio, ¿no? Empezó a hablarles eso, de lo más confidencial del servicio, ¿no? Y los chicos decían, pero somos niños, estas cosas son para gente mayor, déjanos jugar, ¿no es cierto? Y para más insistir, ¿no es cierto? No, escuchan. Y gradualmente todos los chicos, ¿no? Al escuchar y asociarse con Prahlad Maharaj, se vuelven cada vez más conscientes de Dios. Entonces, en un momento, ¿no? Hiranyakashipu nos llamó a su hijo. Y bueno, y lo sentó en el regazo, ¿no? Acariciándolo, ¿no? Y dijo, y bueno, ¿qué aprendiste en el colegio? Y Prahlad Maharaj empezó a hablar y no le gustó mucho el padre. Y pensaba que lo llamó a los profesores y dijo, mira, ¿quién les enseñó esto? Y ellos dijeron, no, nosotros no. Ya fue raro en el comienzo. Entonces Hiranyakashipu dijo algo muy interesante. Dijo, cuídense de los Vaishnavas, a veces vienen disfrazados. Pues sospechaba que había devotos ahí, no se acaban de subir. Entonces él decía, cuídenlo. Y la profesora, sí. Bueno, entonces continuó. Y en un momento de nuevo lo puso en el regazo. Y me contó, qué lo lindo que escuchaste en el colegio.
¿no? Y él dijo algo, pero después dijo, lo más importante, dijo lo que aprendí, ¿no? Es Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Parasivanam Achanam Bandhanam Sakyam Apanivedanam. Era aún más increíble, ¿no? Que uno puede aprender. Y dijo Shravanam Kirtanam Vishnu. Y Hiranyakashipu era el enemigo declarado de Vishnu, la suprema personalidad de Dios, por su hermano Hiranyaksha, había sido matado por la encarnación jabalí. ¿No? ¿Sí? ¿No? Se dice que Hiranyaksha, ¿no? En el contexto de San Séptimo Canto, Pablo explica, ¿no? Había extraído el oro. Extraído. Extraído el oro de la tierra. Pablo dice cuando los demonios comienzan a extraer innecesariamente, ¿no? Cosas de la tierra pierde cosas, el balance, Sí. el equilibrio, ¿no? Gran virtud, ¿no? Entonces la tierra había perdido ese equilibrio, se dedicado al océano de la causa, porque se dice, Pablo también dice que en todo su universo no están cosas por la mitad, también en la agua, ¿no? Cero causal. Bueno, entonces, por eso dice Gamu Daksha, ¿no? O sea, bueno, por Vishnu, de esa forma, ¿no? Se descansa, ¿sí? Encima de su físico. Bueno, entonces, ¿no? Cuando Hiranyakashipu escucho Vishnu, ¿no? Entonces se enojó mucho, le dio un golpe para todo así, ¿no? De su legazo, ¿no? Llamó a la esposa, dale veneno a este, ¿no? Entonces ella preparó algo y puso veneno, ¿no? Y como para más, como devoto ejemplar, todo lo que comen los devotos lo ofrecen con amor y devoción a la Suprema. Y entonces cuando hizo esto, ¿no? Bueno, para era bastante, ¿no? reconocido por Krishna, ¿no? Krishna extrayó toda la sustancia, pues, el veneno. Y él se comió con gran gusto lo que había, ¿no? Dado a su mamá. Y, ¿no? Cuando Hiranyakashipu vio esto, ¿no? Hizo arreglos para que se mate de otra forma. Inventó un montón de formas para destruirlo. ¿No? Lo tiraron al fuego, no al ghee, cosa. La manteca, cosa. Ghee, o hirviendo, ¿no es cierto? Y Krishna lo corrigió. Y lo echó a una cosa, elefante loco, ¿no? ¿Sí? Para que lo aplasta. Lo tiró a una cueva llena de serpientes venenosas. Y no hicieron nada. Porque Krishna mantuvo corregido. Prahlad también se describe como ese representante de Smaranam. Shravana Kirtana es Smaranam. Recordado a Krishna. Representante de ese nuevo proceso de servicio devocional. ¿No? Entonces estaba simplemente pensando en Krishna todo el tiempo, desde que pasaba todo. Y Krishna. Y realmente Hiranyakashipu, ¿no? Pues tenía miedo. Yo no lo puedo destruir ese enemigo. ¿No? Y dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te puedo matar? Entonces ella dijo, bueno, Krishna me está corrigiendo. ¿Dónde está tu Krishna? ¿No? Agarró la masa, ¿no? Masa. Sí. Masa. ¿Dónde está tu Krishna? Y como Prahlad era una alma completamente consciente de Krishna, ¿no? Percibiendo a Krishna en todas partes, ¿no? Entonces y Krishna está en todas partes, ¿no? Y entonces él dijo, ¿dónde está? ¿Acaso está en esa columna? ¿No? Y Prahlad miró la columna y dijo, sí, ahí también está. Entonces con toda la fuerza que tenía, ¿no? Golpeó la columna, ¿no? Y se escuchó un ruido tremendo. ¿No? Rugido un león, ¿sí? ¿No? Entonces desde dentro de la columna salió, dice,
Nrisimha, la encarnación del Señor mitad león, mitad humano. Y interesante es, ¿no?, que Hiranyakashipu no le tiene miedo al Señor. ¿No? Se dice Bhagavatam, aunque él era pequeñito, y decía, tremendo. ¿No? Pero es difícil ponerlo ponerlo en cuadro, o sea, porque era tan grande y Prahlada era chiquitito. Chiquitito. ¿No? Entonces empezaron a luchar, ¿no? Y Hiranyakashipu no pulaba, tratando de golpear. Y así lucharon. En un momento, ¿no?, Nrisimha lo agarró, así como dice, como un niño agarra una avispa, ¿sí? ¿No? Le puso en el regazo. Y estaba tan iracundo, ¿no?, que la agarró y la abrió y se colocó los intestinos, como que nadie le entró en el cuello. ¿Sí? Y estaba tan, todo el mundo, ¿no?, estaba tan asustado, los semidioses estaban completamente asustados, no tenían distancia. Y como estaba muy iracundo, ¿no es cierto?, lo temían y decían, vaya, me dio una guirnalda, y dice, mira, vino por ti, entonces, vaya. ¿Cómo dice? Vaya. Y cuando me siga dijo, cambió completamente el mundo. Y se acercó a la agarró, lo sentó en el regazo, y hizo algo muy particular. Empezó a lamer. Así como los leones lamen sus cachorros. Yo conté eso otro día. Un pedacito chiquitico. Más o menos. Y bueno, lo recibió así, ¿no? Y le dijo, ¿puedo hacer algo para ti? Estaba tan complacido con Prahlad Maharaj, esa forma del Señor. Y Prahlad Maharaj dijo, mi querido Señor, yo no expecté nada, no quiero hacer negocio contigo. Yo estoy completamente satisfecho al poder servirte. Esa es mi satisfacción. Entonces, ¿no?, normalmente Pablo muchas veces decía, ¿no?, normalmente la gente va a la iglesia, a la mezquita, a los templos, para pedir, tiene bendición, que le cure la rodilla, no sé qué, ¿no?, que salva la cosa, el matrimonio, ¿no?, tantas cosas, ¿no?, que haga algo contra la inflación, no sé. Pero para más no estaba adorando a Dios, ¿no?, por motivos así similares, ¿no?, sino que en realidad solo quería servir, estaba completamente complacido en servir. Pero después de un momento, sí, necesito una bendición. ¿Cuál es la bendición? Por favor, háganle bien a mi padre, perdonen a mi padre, el gran demonio. Entonces, ¿no?, de esa manera, Prahlad expresó, mostró lo increíble lo que significa ser devoto puro, ¿no?, vivir sin rencor, sin enemigos, y estar dispuesto siempre a hacer el bien a los demás. Esa es nuestra misión, pensar en el bien de los demás. Y la mejor manera de hacer el bien a los demás es difundir conciencia de Krishna, ayudarles, ¿no?, a entender lo que es la conciencia de Krishna, lo que es el beneficio del servicio devocional, lo que son eso, ¿no?, el significado de estos libros, como Bhagavad Gita. Son cosas esenciales para solucionar nuestros problemas, problemas existenciales. Entonces, para más, le ofreció muy lindas oraciones. Cuando Pablo estaba traduciendo el séptimo canto, Pablo hablaba mucho de Hiranyakashipu y Nrisimha,
Y siempre hablaba de la actitud, ¿no? De las cualidades de Palatma. Así que, y Baba también, ¿no? En el comienzo, una vez, ¿no? Prabhupada no estaba bien de salud. Entonces nos dio una oración, ¿no? Al decirle, que decía más o menos, oh Señor, decirle, por favor, ayúdanos a nuestro espiritual. ¿Acordarás? Ayúdanos a nuestro espiritual. Porque tiene una misión tan importante todavía. Y además, Pablo ponía en la oración y decía, si tú deseas, no es como te mandan, ¿no? Ayúdanos a nuestro espiritual, sino que, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Yo no recordaba eso. Y hay grabaciones Sí. donde Pablo está enseñando a los devotos cómo cantar Namaste. Yo recuerdo cuando se introdujo esa oración en el movimiento, no había una melodía fija. Pablo solo cantaba el mantra, enseñaba solo el mantra. Y recuerdo los diferentes devotos empezaron a comprar cosas, crear sus melodías. Pero no era siempre la misma que estamos cantando. En el comienzo la cosa era más, bueno, estamos en el comienzo, no sé, no estaban tan cosas refinados. Así que, si nosotros queremos progresar en la vida, ¿no? Debemos volvernos conscientes de Krishna, como Pablo dice acá, es esencial. ¿No? Pablo dice acá, una persona inteligente, ¿no? Entiende, ¿no? Que por medio del servicio devocional, ¿no? Se logra lo que Pablo menciona acá, ¿no? La vida eterna, ¿no? Con conocimiento completo y bienaventuranza. Es lo que estamos buscando en todas partes. Todos los esfuerzos en el plano material hacemos para lograr esto. Evitar la muerte, ¿no? Tenemos seguro de vida, tenemos guardaespaldas, tenemos rejas en la... Acá también, ¿no es cierto? También vienen ahí para asaltarnos, ¿sí? Candados en las puertas blindadas, ¿no es cierto? Y todo. Y obligamos con, bueno, tantos arreglos para estar seguro, de seguridad. Y, ¿no? Estamos tan ansiosos de lograr conocimiento, toda clase de títulos, ¿sí? Sí, títulos. Títulos y todo esto, no sé, tan importante. Y más que logramos esto, nos inflamos, ¿sí? Nos pensamos en muy importante, lograr la meta de la vida. Y el disfrute de los sentidos, ¿no? ¿En qué se basa esto? En el desarrollo económico, acumulando dinero lo más posible, ¿no? Pero en realidad todas esas cosas nos unen cada vez más, ¿no? En la energía material, en el misión. Así que por eso Pablo dice que es esencial para una persona inteligente, ¿no? Aprovecharse esa gran oportunidad que nos da Krishna, ¿no? O mejor dicho, para nosotros hoy en día, que nos dio Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Nuestro Chaitanya Mahaprabhu nos dio un proceso, pero un proceso muy simple, ¿no? Tan simple. Cantar, escuchar, bailar, tomar posada, ¿cuál es la dificultad? Entonces ahí somos muy afortunados en comparación con otras épocas. Así como dice, Kriti Jayatu Vishnu Triyayantu Trinkari, Vavare Paripachaya Karatati. Por ejemplo, en la primera era en Satya Yuga se requería, ¿no? Disciplinas increíbles, yoga, ¿no? Se llevaba a cabo por miles de años, no solo un fin de semana o cosas, ¿no? En el colegio, después del gimnasio de yoga, ¿no? Sino que era un proceso muy difícil para nosotros, por lo menos, ¿no? En la época en Satya Yuga las condiciones eran muy diferentes, ¿no? Aparte en Satya Yuga dominaba la moneda de la bondad. Nuestro
puede comparar con nada hoy en día. Y las 4 cualidades gloriosas que mencionan en Srimad Bhagavatam tan completamente presentes. Tahum Suncham Valas, la austeridad, Suncham, la pureza, Tahum Suncham Daya, la compasión, y Satyam, la veracidad. En el transcurso del tiempo esas cualidades se van perdiendo. Se dice que en esta era de Kali, ¿no? Todavía existe una de las cosas, las patas, no sé cómo se llama. Patas. De la pata, ¿no? Es la veracidad. Pero esa veracidad se está poniendo mal. ¿No? Hoy en día da mucha importancia la veracidad. ¿No? Cuando tenés alguna cosa, tienes un caso con la corte o la policía, si no dice la verdad, descubre que no es la verdad, no hay duda. Por eso tenés que firmar todos los documentos. ¿No? Pero eso también está perdiendo cada vez más. Así que se dice lo que se obtenía en eras pasadas, ¿no? por meditar en Vishnu, por practicar yoga, por sacrificios, por la adoración, se logra. Esta era por el simple hecho de tomar refugio en el Santo Nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Somos muy afortunados. Y si no nos aprovechamos de esta misericordia tan particular, perdemos en todo aspecto. ¿Hay alguna pregunta con relación a escuchamos cada Shabbat y hemos escuchado? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Estaba explicando usted que debemos ser muy compasivos con nuestros familiares cuando están cercanos a los muertos, ¿no? Y hace poquito, muchos devotos de aquí, varios devotos de Srila Prabhupada han partido. Sí. Y en una oportunidad, cuando vino Yayapataka Maharaj aquí, yo le imploré porque aquí no hay un arreglo para ayudar a esos devotos. Entonces él me dijo que él aquí, esto no era su sector de prédica, que él predicaba muy fuerte en India, que allá había un hospital y que si yo podía irme allá, él me podía ayudar allá. Hay un lugar que se creó Mayapur y también Guadalajara. Un hospital. Y fíjate, En Maya. los hospitales. Sí, en Maya. Le cuidan los demás. Entonces la devota que me predicó fuertemente, me puso un primer tílaca y una devota muy querida por todos acá, que es Vinupadi, ella partió recientemente. Cuando yo la vi aquí en el templo, yo sentí que ella estaba muy cercana y me preocupé mucho por ella. Ella vivía sola, en un lugar muy lejos de aquí, en otro estado inclusive, y también a otros devotos. Y me he preocupado mucho porque por mucho que queremos ayudarlo, no hay un arreglo. En ISKCON tenemos ahora un programa, Devotee Care. ¿Cómo se llama? Sí, Devotee Care. Cuidado de devotos. Cuidado de devotos, sí. Que se está introduciendo en muchas partes. Inclusive hay devotos encargados del programa en cada lugar. Que se preocupan de eso. Está ya en desarrollo, ¿no? Puede ser mucho más todavía, mucho mejor todavía. Pero se ha iniciado desde hace unos años ya. Se está desarrollando. Y bueno, y si ciertamente de esa época que vino con el Pataka Maharaj, que pasaron como 7 años, 6 años, que cuando yo lo conocí, a este momento ya no puedo contar, ya se han perdido la cuenta de cuántos discípulos de Srila Prabhupada, muy queridos por todos nosotros. Para mí los discípulos de Srila Prabhupada son como un patrimonio devocional, porque gracias a ustedes podemos ser más conscientes de él y fortalecernos también en nuestro
servicioso, ¿no? Entonces yo quería humildemente pedirle, porque ese programa del cual usted habla se acelere un poco, porque en este preciso momento hay muchos devotos convalecientes en sus casas, solos, sin familia, y es muy triste verlos en la forma en que están partiendo. Eso es parte de la responsabilidad del centro que tenemos. No solo hacer las cosas que se hacen dentro del templo, sino que también, porque hoy en día, anteriormente todo el mundo vivía en el templo, cuando era más jovencito, todo el mundo vivía en el templo. Pero a lo largo del tiempo, la congregación comenzó a crecer más, porque muchos votos, la mayoría de votos empezaron a casarse, tener sus propios hijos, su familia, un ingreso y todo. Entonces las congregaciones, entonces, no sé cómo se dice, expandieron. Sí. Entonces, anteriormente, todo el mundo vivía en el templo, hasta parejas con niños vivían en el templo. ¿Sí? Pablo insistía en eso para que bien fuese recibir una buena formación, una buena educación. ¿Sí? Y después cuando se iban, se esperaba que ellos, con esa formación, que esa formación les servía. Están preparados para enfrentar un montón de problemas que se presentan en el mundo. Es muy importante que los devotos sean bien entrenados, bien informados. Yo estaba analizando que Y en el templo muchos hermanos espirituales míos y alejados, y cada vez somos menos. Sí, está preocupante, es preocupante. ¿Ah? Es preocupante. Yeah. Entonces la mayoría dice tú, viejito. Hace poco tiempo estuvo con Jayapeta para Jayapeta más, iba a poner recursos en Nueva York y muchos más. Pero, permiso. Ya. Es que yo creo que también es para ¿Usted ya vino? No, yo lo que quería era acotar es que aquí en este templo, que es muy grande, y hay muchas áreas que no se le están dando un uso, como el lugar donde antes había un restaurante vegetariano, y como por la pandemia todo se aceleró. Allá atrás había antes un restaurante vegetariano. Así recuerdo. Entonces yo quería proponerle, a ver si usted está de acuerdo, en que habilitemos un área para ayudar a esos devotos, porque son pocos los discípulos de Srila Prabhupada. ¿Usted conoce el grupo Satmash y Virabajo? No, a usted es el segundo gurú de ISKCON que conozco. Allá Pataka Maharaj es usted. No, porque nosotros tenemos, Prabhupada creó todo un cuerpo gubernamental en nuestro movimiento, ¿no? Y devotos que son responsables para ciertas zonas. Si recuerdo bien, Virabajo es que lo sigue, ¿no? Sí. El grupo Satmash también. Sí. Pero desafortunadamente no han venido últimamente acá porque se ha vuelto, ha cambiado mucho el mundo. Gracias a Dios. No hay ningún pasar más no puede venir porque lo dejan entrar americanos. Y Virabajo también está mal en salud. Fuerza física disminuir. Escuché que tiene grandes problemas no puede dormir. Bueno, pero igual, ¿no? Tenemos el cuerpo gubernamental y en realidad Prabhupada creó el cuerpo gubernamental tal. Cuando hay problemas y los GBCs locales no pueden solucionar los problemas, que los devotos tienen derecho a dirigirse directamente al cuerpo completo, a presentar su problema. Entonces, y en realidad yo solo estoy visitándolos. Yo tenía, en el momento no estoy muy activo con mis responsabilidades, porque tuve grandes problemas de salud hace 3 años. Y desde esa época estoy de leave of absence, ¿cómo se dice eso? Estoy me dieron como, no sé, Licencia. ¿ah? Permíteme.
permiso de, ¿cómo se dice? De descanso. De recuperación. De reposo. ¿Ah? Reposo. Reposo, ahí está. Bueno, aquí su habitación. Y por eso he venido, porque estoy en puede reposo, quedarse. puedo viajar y no tener que solucionar grandes problemas administrativos. No puedo estar sujeto a estrés. ¿Cómo es Estrés. Bueno, pero esto, ¿no? Esa propuesta que hizo usted, hay que presentarla, ¿no? A los que son los encargados. Si te puede llevar esa Kurma petición. Sarmash me agradeció que yo, no, Pira Pago también, agradecieron que yo vine acá. Se enteraron que yo me importaba morir acá. ¿No? Y bueno, más o menos como se disculparon, ¿están grabando eso? Bueno. No voy a decir nada más. Eso lo dejas para... Bueno, Hare Krishna. Maharaj, hay una pregunta por Ya internet. había una pregunta. No, era para acotar lo que estaba diciendo la devota, es que sí, ciertamente pues y me encantó esa palabra que ella utilizó como patrimonio devocional. Para mí es grandioso poder encontrarme con los discípulos de Prabhupada directamente. Ustedes son los últimos que estuvieron en contacto con él. Y ya para mí, bueno, los que estamos entrando recientemente y los que vienen, ya es otra cosa, ¿no? No van a oír de la voz directamente de ustedes y no van a compartir con ustedes directamente sus pasatiempos con Prabhupada, ¿no? Eso es algo muy, muy especial. Y este templo estaba lleno de esos regalos incomparables que son los devotos de Prabhupada. Y más que de que vayan partiendo, porque lógicamente ya son mayores y se van a ir, lamentablemente, nos vamos a ir todos, ¿no? Pero es la situación y las condiciones en las cuales les tocó partir a varios de ellos. Unas situaciones de precariedad, de desidia, donde no contaron a lo mejor con lo que debían haber contado para su salud, para su alimentación, para sus medicamentos, para las intervenciones que necesitaban. Y tenemos aquí, inclusive todavía está el Prabhu Haribenu, que también tiene sus situaciones de salud. No, Prabhu, si estoy diciendo algo que usted no quiera, pero, y bueno, es un devoto dedicado al templo, ¿no? Entonces, bueno, sí quisiéramos que de alguna manera, yo también me he preocupado muchísimo por la situación, sobre todo ya de los devotos mayores. Y en Venezuela, y además en Venezuela ya es un país que de por sí afecta a las personas mayores, sean o no devotos, porque está en una situación de deterioro económico, de salud, o sea, no hay condiciones favorables absolutamente para las personas mayores, no hay oportunidades de ningún tipo. Entonces, a los devotos les afecta esa situación país también. Y bueno, sería muy importante poder llevar esta voz para que afuera, en esa Devotee Care, puedan asistir a los devotos mayores aquí en Venezuela. Escuché. Ya. Yo voy a dar un mensaje. Tratar de dar un mensaje. Sí. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Gracias por contarnos hermosamente el pasatiempo del señor Nrsimhadeva. Me vino una pregunta. Al principio del séptimo canto se narra cómo Yai y Vijay vienen y reciben 3 nacimientos como demonios. Uno de ellos es Hiranyakashipu y termina cuando Shishupal es absorbido por el Brahman del Señor. Ahora bien, en el Chaitanya Charitamrita se dice que Yagai y Madai son también encarnaciones de ellos. ¿Cómo ellos obtienen ese cuarto nacimiento? Qué buena pregunta. Yo no sé la respuesta.
¿Sabes una cosa? Yo mismo hago la misma pregunta. Ya. Y he preguntado a varios devotos, pero nadie me ha dado la información satisfactoria. Solo puedo, ¿cómo decir? Si me dejas especular, ¿también? Sí. Es que Chaitanya Mahaprabhu es extraordinariamente misericordioso, ¿no? Entonces, esas grandes almas, ¿no? Mismo también, como se sientan traídos Chaitanya Mahaprabhu, tomar parte en sus pasajeros. Esa es la única respuesta que yo puedo dar. Gracias, madre. Eso hay que contarlo ahora. Qué buena pregunta, ¿eh? Pero ya has visto que me hago la misma pregunta. Hay una pregunta por internet. ¿Quién? Dice Hare Krishna Inchana Das, de Lima, Perú. Una pregunta. Yo tengo entendido que la adoración en sí es muy delicada, ¿no? Porque, por ejemplo, en Alemania tenemos una deidad en el centro grande. El lugar es Sinhachana. Sí. Y cuando estamos celebrando el Singha Chaturthi, tenemos todo el mundo. La deidad tan importante. Y está manteniendo un alto estándar de adoración. Y yo recuerdo que cuando estábamos por instalar esa deidad, ¿no? El devoto que iba a ser el puchari, ¿no? Justo la noche anterior se cayó de la escalera, ¿sí? Se rompió la pierna, ¿sí? Y no pudo ser el puchari. O sea, me sigue la adoración, esa candilla de sigue es muy particular. Les cuento una cosa que yo experimenté una vez conocida. Yo pertenecía a un grupo de devotos que nosotros predicamos en los países comunistas, así clandestinos. ¿Sí? Entonces, era muy difícil llevar libros, echar libros. Eran muy paranoicos, los comunistas eran muy paranoicos. No solo libros, sino que cualquier cosa impresa. A la publicidad de no sé qué. Encontraban el equipaje, lo agarraban y lo pusieron en el shredder, ¿sí eso, no? ¿Shredder? Sí. Hicieron 1000 pedazos. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos ido ya varias veces a Polonia en esa época. Y siempre estábamos pensando cómo llevar libros, no sé. Y un día nos fuimos visitando ahí en van, pues, en Mercedes van, pues, en bus. En el autobús, en la camioneta. Yeah. Y bueno, sacamos las paredes, los libros, el techo también, todo. Y teníamos una caja grande también, porque en esos países era una cosa muy difícil conseguir vegetales y frutas frescas. Se vendía todo en conservas, cosas que... Nosotros siempre teníamos que llevar panes, porque mismo la harina estaba contaminada, que estaba ahí. Y seguíamos haciendo muchas cosas para mantenernos vivos, ¿eh? Entonces pusimos, ¿no? Todos esos libros y tenemos una caja grande con frutas. Pero al fondo de la caja tenemos libros. Entonces llegamos a la frontera y entró no sé cómo, policía, y empezó inclusive a golpear la familia, pero no se cuenta de nada. Llegó a la caja, metí la mano ahí, y tocó abajo y dijo, ¿qué es esto? En ese momento, éramos dos, agarré un par de cartas y empecé a cantar. Tabakara, cámara, parena, cam, ¿no? Y era muy intenso, ¿no? Sentimos la presencia de Shiva en ese momento, ¿no? Y el guardia se quedó, ¿no? Y vino más policía para ver qué está pasando ahí, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, en un momento paré y el tipo que había entrado antes decía, qué bonito, qué canto muy bonito. Y me dijo, ok, pasa. Y cuando uno echaba libros en esos lugares, eran muy, muy particulares. Porque no tenían esos libros, los multiplicaban, ¿sí? A mano, ¿sí?
Y todo el mundo comenzaba diciendo ese libro así como, no sé cómo se llama, no sé, infiltrados esos libros. Sí. Pero eso fue muy, muy intenso. En la escena de la prodigió. Y yo le escribí a Srila Prabhupada en ese momento. Y Prabhupada confirmó eso, ¿no? Sí, la escena de la prodigió. Ya. Y Prabhupada dijo, ahora que entraron libros, ahora su periodo va a ser exitoso. Ya. ¿Sí? Así que el siguiente es nuestro ángel protector. ¿Sí? Pero debemos estar cuidadosos con el siguiente. Hare Krishna. Ya. Una pregunta. Ya hiciste varios. Qué bueno. ¿Quién fue Vaniseva? ¿Cómo? ¿Qué es Vaniseva? ¿Qué es Vaniseva? Vaniseva. ¿Por qué preguntas? ¿Qué es Vaniseva? Ah, tu mamá te mandó un Vaniseva es para usted en las instrucciones, como cuando desaparece Srila Prabhupada, cómo se comunicarán con él. ¿Cuáles fueron sus instrucciones al fallecer Srila Prabhupada? Ya hemos recibido varias instrucciones. Una vez Pablo me mandó una carta, yo había ido a abrir un templo, solito. Entonces, cuando por fin conseguimos todo, le escribí una carta al señor Pablo, le conté eso. Y Pablo le respondió, dijo, ahora eres uno de nuestros líderes y ahora tenés que ser ejemplar. Tenés que levantarte temprano con todo el mundo para Mangalati, ¿no? Tenés que salir a Harinam. En esa época no había distribución de libros todavía, ¿no? Había unas revistitas así, pero no había nada de alemán en esa época, ¿no? Y Pablo dice, te tienes que salir con los devotos, ¿no? Y dar un ejemplo, ser ejemplar. Y esto como no sé cómo es, me clavó, no sé cómo es, me quedó ahí, ser ejemplar. Eso es una de las cosas. Y también Pablo me dijo, en otra oportunidad me dijo, ¿no? Como no había libros en alemán, me pidió que le asista al traductor, ¿no? Al editar, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. El editor. El editor, ¿no? De las traducciones y todo. Bueno, de eso. Había más cartas, pero Pablo esperaba que nosotros insistiéramos en su misión. No, eso es lo que Pablo esperaba. Como mencioné varias veces, creo, ¿no? Y no basta en solo, bueno, no se puede decir solo, cantar a Krishna, entender teóricamente que no somos el cuerpo, sino que Pablo esperaba que nosotros creciéramos y tomamos parte activa en su misión, en difundir conciencia de Krishna por todas las partes. Y eso le llamaba la atención de Srila Prabhupada. ¿No? Mismo en esa época, Pablo esperaba reportes de los líderes, ¿no? Y lo que más le interesaba a Srila Prabhupada en ese momento, ¿no? Cuántos libros se distribuyeron, cuántos templos se abrieron y cuántos devotos nuevos se habían hecho. Eso era como lo que Pablo quería escuchar. Y cuando Pablo escuchaba eso, se ponía muy contento. Mismo agradecía por haberlo hecho. Por ejemplo, cuando comenzaban las maratones de libros, ¿no? Y los devotos mandaban los resultados, ¿no? Eran asombrosos los resultados. Mismo Pablo se asombraba, ¿no? Y cuando llegaban los resultados, Pablo decía, dóblenlo. Cuando lo doblaron, dóblenlo otra vez. Pablo esperaba que nos entregáramos y no nos quedamos descanso en los laureles, o decir descanso en los Durmiendo en los laureles. ¿Ah? Durmiendo en los laureles. En los laureles, no. Aparte, Pablo quería que los devotos, ¿no? Los primeros especialmente, ¿no? Que habían aprendido de Srila Prabhupada, que les enseñaran a los demás. ¿Sí?
Por ejemplo, un día nos llegó una carta, creo que conté eso, que nos llegó una carta para el movimiento ya había crecido, ¿no? Se ha expandido en muchas partes del mundo. Entonces Prabhupada pidió a su secretario que diga una carta. Y la carta decía, ahora por favor no le escriban más a Srila Prabhupada, sino que traten de solucionar sus problemas con los devotos mayores en el mundo. Y a muchos devotos, inclusive algunos pensaban en la política del secretario, no sé qué. ¿Sí? Entonces Prabhupada esperaba eso, ¿no? Que más grado que una cosa, uno va avanzando en la vida espiritual, asume responsabilidad, asume la responsabilidad. En todas partes necesitamos líderes que acepten responsabilidad. Pero para esto también se requiere buen entrenamiento. No sé cómo se llama. Entrenamiento. Basado en Guru, Sadhu, Shastra. Son 3 sistemas de chequeo. El Guru, la espiritual, las escrituras sagradas, ¿no? Y los sadhus, los grandes exponentes de nuestra tradición, de nuestras situaciones. No inventando cosas, especulando y engañando. Por eso dije, cuando te hice la pregunta, yo por haber pensado, bueno, que tú seas especulando. Pero te dije que no sabía. Eso es lo que aprendí de su hermano. Que no sabemos ser honestos. Presentarlo tal como son, tal como lo hemos escuchado, y no sabemos decir lo que no sé. Lo siento mucho. Sí, ahí Hare Krishna Maharaj. Con respecto al verso que le dices. ¿Eres hija de Buda? No. ¿Eres hija? Con respecto a lo que se dijo que nosotros a Krishna podemos ofrecerle, así sea una hoja o una flor, con devoción y amor, él lo va a recibir. Krishna. Sí. Sé que explicó como que él creó todo, o sea, él tiene 1000 hojas, tiene 1000 flores, tiene 1000 tipos de animalitos, todo, pero es como más un comentario realmente, que siento que a pesar de que él creó todo, a él como que le da mucho cariño, mucho amor, como mucho orgullo que venga un devoto y diga, tome señor, se lo ofrezco con mucho amor. Siento que le da como orgullo, como le da así como Hay otro ejemplo. cariño. Se cuenta que una vez Krishna apareció en la puerta de una pareja. Entonces cuando Krishna estaba ahí, dice, no Krishna, no sé, ¿no? Y buscaron algo para ofrecerle, ¿no? Entonces cuando le ofrecieron le ofrecieron banana, pero cuando entregaron, cuando se dieron cuenta que no habían dado una banana, sino que eran cacacas. Pero Krishna se lo comió con gran gusto porque había ofrecido con tanto amor. Ven que el criterio más importante es la devoción. ¿Sí? La devoción pura. No. Bueno, sí. ¿Ahí tiene el problema? Disculpe. Buenas tardes, Maharaj. Por hacerte mis reverencias. Quería saber si el aprender español fue una instrucción que recibió de su maestro espiritual, ya que hay muchos gurús que tomaron nacimiento en Europa y otros países donde no se habla el español y usted habla el español muy bien. Entonces quería saber si dígalo. No, yo aprendí español cuando era niño. Mi padre trabajaba en Chile, en el sur de Chile, era profesor.
y trabajaba en un colegio alemán. Y ahí yo viví ahí con él unos años. Todos mis amigos hablaban español. Ahí aprendí la base. Entonces en un momento, bueno, fue así. Entonces en un momento mi GBC me dio una instrucción que cuide los patas, ¿no?, de todo el país. Me mandaban todos los nuevos devotos en esa época teníamos un templo alquilado en Castillo, ¿no?, y había muchos devotos. Y bueno, entonces yo tenía el cargo de cuidar los devotos nuevos. Y un día apareció una pareja que habían venido de Israel. Él era de Colombia y ella alemana. Y vinieron en moto, ¿sí? Ella manejaba la moto y él estaba sentado atrás. Bueno, entonces querían ser devotos y bueno, enseguida y empecé a hablar español con él, porque era argentino. Entonces, un día él me dice, mira, mi familia tiene una finca grande ahí en Argentina, ¿qué se puede hacer con esto? Entonces, sin pensar mucho, le dije, ¿puedo usar la Krishna? Y en un momento él volvió a Argentina y empezó a predicar a la mamá, estaba separado, ¿no? La mamá vivía. Entonces empezó a predicar a la mamá y la mamá le encantó Hare Krishna y se volvió devota, ¿no? Entonces se mudaron a la finca para hacer algo, como yo había dicho, que hagan para Krishna, ¿no sé? Entonces nuestro GBC fue para ver, porque Argentina ese era la dictadura militar, ¿no?, y habían prohibido Hare Krishna prácticamente. Entonces no había casi devotos, muy pocos. Entonces el GBC fue para ver la finca y se inspiró tanto, ¿no? Wow. Y le dijo al Paquito, ¿qué podemos mandar? Entonces él dijo, Suchan, era mi nombre de Brahmachari de ese, ¿sí? Entonces el GBC vuelve a Alemania y me dijo, vaya, terminen de Argentina. Yo justo había abierto un templo nuevo en Berlín, en la capital de Entonces me dijo, vaya ahí, llevo un par de cartas, una medanga, no tiene nada ahí, ¿no? Y solo pasaje libre, no vuelvas, ¿no? Sí, y así fue, ¿no? Bueno, en esa época siempre usábamos tutis en todo el ambiente, ¿no sé? Entonces fui y primero no querían que suba porque no tenía la vuelta, ¿no es cierto? Empecé a predicarles y me dijo, ok, entonces es tu responsabilidad que va a pasar ahí entonces, ¿no? De esa manera fui y empezamos ahí. Y en el comienzo, bueno, yo no hablaba muy fluyente, ¿no? Pero llegó un momento que me prohibieron, no me permitieron más traducir, que tenía que hablar directamente. Y ahí aprendí más, ahí me familiaricé con el cantito argentino. Y así llegué ahí y me quedo muchos años, con 15 años. 10 años, ¿no? Ahí aprendí. ¿Ah? 10 años. ¿Cómo? 10 años. 15 años. 15. Y después me tuve que ir porque tuve problemas con la salud. Y ya, entonces decidí que volver abajo, o sea, GBC ahí. Pero yo vuelvo a mi GBC y todo lo demás también. Sí. Me empujaron a aceptar más y más servicios. También me forzaron a ser más espiritual. Me dieron sannyas, sí o sí, acá está, ¿no? Inclusive nuestro gemelí, si quieres volver a Argentina, tenés que volver como sannyas. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? ¿Cómo? ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Tenía más de 30. Bien joven. ¿Ah? Bien joven. Bien joven. Pablo y sannyas, jovencitos. ¿Sí? Porque Pablo quería que, pues, como que sannyasi viajan y predican, ¿no? Eso era. Sí. Hoy en día nuestros sannyasis ya son más, no sé cómo se dice,
relajados. Pero en la época de Paula Sannyasi, con la Sankirtan saltaban hasta las cosas de techo, ¿sí? Inspirando a todos los brahmacharis. Y por eso mismo, nuestro cuerpo GBC también era devoto, Malati, no sé si escucharon. Sí, Malati. Y Malati hizo hace unos años hizo un statement, ¿cómo se dice? Una declaración. ¿No? Sí, una declaración. Y nos dijo, necesitamos sannyasis jóvenes, nuestros sannyasis son demasiado viejos, que no hacen lo mismo que antes. ¿No? Una mujer, mismo. Malati nomás. Si algún sannyasi viejo había dicho eso, mucha la atención. Y ahora tenemos mismo el ministerio sannyas, hay muchos candidatos que están preparándose para ese servicio. Sí. Bueno, todavía en Brasil hay seminarios de... ¿Cómo? Seminarios de brahmacharis todavía en Brasil. Había, ¿no? Hay todavía. No sé. Maharaj, hay preguntas. Fue una respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Ah? Respondí la pregunta. Sí. 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 Hay otra pregunta. De la Madre Lila Shakti desde China. Pregunta, por favor acepte mis reverencias. ¿Se considera exitosa una prédica distribuyendo prasadam y cantando pero sin distribuir libros? No queda otra ahí, ¿no? Sí, pasar, sí. ¿Pero se considera exitosa esa prédica? Nos enseñó tal que pasar es una de las cosas más importantes. Recuerdo cuando uno entraba en el cuarto de la Prabhupada y uno salía, Prabhupada siempre aseguraba que le da pasar. Sí. Hay muchas conversaciones grabadas. Se escucha al final y Prabhupada dice, dale pasar. Y una vez Prabhupada recibió una carta de alguien que se había quejado que no había pasado en el templo. Y entonces Prabhupada le escribió una carta, se le mandó a todos los templos al mundo, ¿no? Y dijo, esto no puede pasar. Prabhupada dijo, tienen que, con cierta cantidad de platos listos para en caso que viene algo. La distribución de pasar y los libros, pasar es tan importante. Yo me volví devoto con el pasar también. Yo fui la primera vez al templo, alguien me llevó ahí, ¿no? Y llegamos tarde. Y ya estaban comiendo, tomando pasar. Y me asombré la cantidad que tenían los devotos en sus platos. La preparación, cacora, puris, con azúcar palpable, y bolitas, y no sé qué más. Y Lassi siempre estaba ahí también, ¿no? Y cuando probé esto, y de ahí ya comencé a ir al templo todos los días al mediodía. Entonces comí ahí y los devotos empezaron a decirme, mira, estás viniendo todos los días a comer, ¿no puedes dar algo? No sé. Y como yo no tenía dinero en esa época, me ofrecí un servicio. Y lo primero que me enseñaron fue hacer chapati. Sí. El pasar era tan bueno en esa época porque hicieron las preparaciones de Srila Prabhupada. Ahí está lo mismo. Pero lo que nos volvimos devotos en esa época, no podemos jamás olvidarnos de los primeros, de primera vez que comimos pasar. No podemos olvidar más esa preparación. Acá hay una devota multi, ¿alguien escuchando? Que está en Argentina. ¿Ah? Está en Argentina. Está en Argentina. Ya. En Argentina, la devota mayor, el discípulo de Srila Prabhupada. Y ella, ¿no? Cuando ella vivía mucho tiempo en Estados Unidos, en New Orleans, con la esposa. Y después ella vino a Argentina y empezó a cocinar tal como se cocinaba en esa época. Wow.
¿Ella es de acá? Es venezolana. ¿Es venezolana? Sí. Yo tuve la misericordia de que ella me invitó 2 veces a participar con ella en la cocina allá en Argentina. La madre horticultura. Ya, ella da muchos cursos de cocina. Pero sí, solo me dijo para que fuera a ayudar. Y estuve ¿sí? con el grupo de devotos ayudando ¿A 2 dónde? veces. En Argentina. ¿En Argentina? Sí. Ah, sí. ¿A dónde? En el templo allá en Colegiales. Ah, en Buenos Aires. Sí. Estuve con ella ahora en Chile. Ella también hizo un curso de cocina. Ahora ella está en Paraguay también haciendo lo mismo. Está viviendo en Paraguay. ¿Cómo? No, ella está en el momento está en Paraguay. Está dando un curso. Ah. ¿Cómo? Está dando un curso de cocina. Ya, siempre enseña a cocinar. Y es muy rico lo que cocina. Sí. Quería preguntarle si en el movimiento Hare Krishna han habido mujeres como gurús. Hasta ahora no se hay. ¿Y usted cree que se pueda dar más adelante? Pero es una cosa que ve que todo lo que hacemos en ISKCON está Guru, Shastra, Santo. Debe estar basado en lo que nos explican las Shastras, la escritura. Y por eso nosotros tenemos en nuestro, bueno, en GBC, tienen un grupo filosófico. ¿Sí? Cuando hay problemas así, con preguntas, ellos hacen research, hacen investigaciones en las escrituras, como es, y también investigan lo que Pablo dijo, todo eso. Si no está basado en esto, en las conclusiones del filosófico comité, el comité filosófico, no hacemos así más. Pero siempre está a punto, pero en realidad ese punto es una cosa así que va yendo de una reunión de GBC a la próxima. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Porque nosotros hoy en día no tomamos decisiones así nomás, ¿sí? Como decisiones así, no sé cómo se llama. A la ligera. Ligera. Sino que todo tenía que bien pasado. Sí. Usted hablaba del tiempo en que usted fue a predicar y esa experiencia tan hermosa con los libros. Y yo me inicié en el año 80 y era una época de muchos Sankirtan. Yeah. Y yo le extraño muchísimo, ¿no? Qué bueno que lo extrañe. Aquí ahorita no hay banda de Sankirtan. Y cuando vino Yayapataka Maharaj, un poquito antes, vino un devoto de México, no recuerdo su nombre, pero era líder de Sankirtan. Y nos estuvo dando clases. Exacto, él. Y estuvo dándonos clases de Sankirtan. Y ahorita usted dice que la mayoría de los devotos sannyasis están muy mayores ya, ¿no? En esa época que había bandas de Sankirtan, todos esos sannyasis que nos dirigían ahora son muy viejitos, ¿no? Y yo quisiera como rememorar y impulsar un poquito ese Sankirtan, a ver si nos envían otra vez ese devoto. Yo iba a hacer eso también, porque yo normalmente viajo con un asistente, un brahmachari, el Sankirtanero. Entonces, cuando viajo con él da clases Sankirtan y iba a los devotos nuevos, enseñándoles cómo decir un libro. Y es muy determinado en ese servicio. Mismo cuando viajo, ella empieza a distribuir en avión, les vende a las azafatas y no sé todo. Pero un avión que fuimos, estaba en vuelo y sacamos una foto con las azafatas sonriéndose con los libros en la mano. Era muy emocionante ese Sí, el problema es nació en Chile, tiene pasaporte chileno. Entonces, no lo dejaron entrar. ¿Sí? Y dentro de un año ustedes le dan la visa. ¿Cómo? Usted comentó que dentro de un año. Dura muchísimo. Parece que no quieren que
lo hacen tan complicado que para Es un desanimar. problema político. Para desanimar a la gente. Ese, normalmente cuando viajo con él, ese impulso, ese, ¿no? Distribución son de libros, también lleva así un bolso grande con libros, en casa no hay libros. Bueno, si me llevan un poco y me dan la oportunidad de libros y hacemos una bandita de Sankirtan y rememoramos y impulsamos un poquito. Ella también me habló de Sankirtan. Porque es tan bello cuando Srila Prabhupada dice que la predica es la esencia y eso se ha apagado mucho. Y Prabhupada le dijo, los libros son la base. Sí, la distribución libre es lo que más inspiró a Srila Prabhupada, más complacencia. Y en una época, recuerdo, todo se daba vuelta a Sankirtan. Se hacía devoto, convencía gente joven que venga al templo y con la finalidad que vayan a distribuir libros. ¿Sí? Y todos los que han pasado por esa experiencia de distribución de libros nunca lo olvidan más. Cuando viajo, a veces los devotos me dicen, Maharaj, fue mi época más feliz en conciencia en la vida cuando salí de distribuir libros. Es una experiencia muy, muy especial. Uno se fortalece mucho en el Sankirtan. Muy bello. Es la mejor base para el mejor, parte más importante de la educación de los devotos. ¿Sí? Todos los que han pasado por esa época, por esa experiencia de distribuir libros, es como nunca lo olvidan más. ¿Sí? Y aparte no solo eso, todos los que relacionados con los libros de la Prabhupada, Prabhupada nos da una cosa, uno siente la cercanía de Prabhupada, ¿cómo es en español? Cercanía. Sí. Por imprimir los libros, distribuir los libros, presentar los libros en las facultades o en las bibliotecas. ¿No? Enseñar los libros, ¿sí? Hasta regalar los libros. Yo pienso que presentar los libros a los líderes. Por ejemplo, en Argentina le dimos varias veces a los presidentes, porque teníamos un stand en la Feria del Libro en Buenos Aires. Entonces siempre venía el presidente para abrir con la feria, y los devotos se acercaban, normalmente eran niñas, que se acercaban y le daban el barbajita. Entonces recuerdo uno de los presidentes, Menéndez, cuando le ofreció un libro, ya lo tengo, dijo. Ya se había dado en la última feria. Da mucha nostalgia esa época. Yo siento mucha separación de ese Sankirtan. Que íbamos así, 50 personas. Hágalo. ¿Sí me ayuda? Inspira a los demás. Inspira a los demás que experimenten esa linda Me cosa. tocó los viernes y reparto este librito. Los viernes empiezo de 9:30 hasta las 3, 4 de la tarde. Los viernes pido la verdad que me prestó algo que brinda y empecé a cantar desde el Capitolio y lo hice hasta tarde, tocando. Entonces toco de Capitolio hasta Chacaíto reposo un ratito y sigo caminando hasta los Cortijos. Y ahí me voy a la oficina, trabajo 2 horas y media, luego salgo y empiezo de los Cortijos hasta Petare. Si se está cantando, si se están entregando folletos de Prabhupada, el único requisito que hacemos es que canten el Hare Krishna las personas y se llevan su librito. Gratuito. Sí. Y sábado y domingo en Prabhu Chitari canta Sankirtan sábado y doble sábado aquí en Parque Los Cabos y domingo Parque Estás cordialmente invitada, si se está haciendo, no se está soltando mucha gente aquí de ISKCON que también se está hablando de eso para comenzar a sacar un Sankirtan aquí del templo a la calle, como usted lo está diciendo, eso ya se está notando y es las ganas, y como tiene muchas ganas, está invitada
Sábado y domingo. Bien, organícelo. Organícelo. Buenísimo. Bueno, terminamos, pero parece que terminamos muy tarde. Un poco. Ok, muchas gracias por su atención. No sin antes recordarles que mañana a las 11 de la mañana están todos cordialmente invitados. Sí, para la ceremonia de fuego de la iniciación de la Madre Madana Sundari. Posterior a eso vamos a tener el programa y a las 1:30 vamos a tener la clase nuevamente con Maharaj de Bhagavad Gita. Así que bueno, los esperamos